Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a ver ahora el punto 2 del tema nuevo que hemos empezado. El punto 2 trata de la situación en la que se encontraba Estados Unidos, que se titula De Estados Unidos de la prosperidad a la crisis. Los felices años 20. Después de la Primera Guerra Mundial, como vimos ya anteriormente, comienzan los años 20 y ya después de haber pasado la pandemia de la gripe, que acaba precisamente a finales del año 20, la gripe que se llamó española sin ser española, nos pusieron ese San Benito. Bueno, pues comienza un gran crecimiento económico. Esto se llamó los felices años 20. El modelo de vida americano, el American Way of Life, y los valores que lo sustentaban, parece que triunfan. Hay un enriquecimiento y un bienestar de los ciudadanos americanos. Estados Unidos consiguió este gran desarrollo económico gracias a una profunda transformación en el proceso de producción de bienes, como pone aquí, dominado por la innovación técnica. Por un lado, el taylorismo y el fordismo contribuyeron a incrementar la productividad y a reducir costes. Por otro lado, aumentaron los salarios de los obreros, hubo campañas de publicidad masivas para fomentar la compra a plazos y los préstamos bancarios abrieron el camino a la era del consumo de masas. Todo esto también provocó el auge de la bolsa y mucha gente, pues, ante los buenos resultados empresariales, aumentaron la demanda de acciones y aumentó el valor de las acciones. Aquí tenemos un cuadro en el que vemos, pues, un poco la moda, el estilo de vida que se llevaba en aquella época, que está muy bien reflejado en novelas y en películas de esta época, que tratan esta época de los felices años 20. Pues, por ejemplo, se impuso una nueva concepción del ocio, hubo modernos espectáculos de masas como el cine, los deportes, los cabarets, con innovadoras corrientes musicales, el jazz, el charleston, el blues. Bueno, una época realmente donde la gente pensaba que siempre se crecería y que sería una época de alegría y de felicidad. Bien, bueno, pues comienzan a haber pronto contradicciones a esa prosperidad y aquí lo vemos en este punto. Para empezar, esa prosperidad no benefició a todos por igual y a partir del año 26, como vemos aquí, hay una serie de elementos que anuncian una grave crisis que se puede producir, pero no era seguro que se produciría. Que se produjera. La agricultura tuvo graves dificultades, los precios de la agricultura no aumentaban tan rápido como los precios de la industria, muchos campesinos se habían endeudado para adquirir nuevas tierras y maquinaria, pero el mercado no podía absorber toda esa enorme producción. La clave está en los stocks, ¿vale? Recordad esta palabra, stock. Los stocks se acumulan. Por tanto, muchas cosas que producen las industrias y las empresas no se venden. Se van acumulando y eso produce que bajen los precios, ¿vale? Y muchos campesinos tampoco pueden devolver esos préstamos y pierden sus tierras y todo lo que tenían. Aún así, la economía seguía creciendo. La gente tenía confianza y seguía comprando acciones, ¿vale? Yo, por ejemplo, podía pedir un préstamo, imaginemos que viajamos en el tiempo, pedía un préstamo, compraba acciones, estas acciones subían, ganaba dinero, devolvía el préstamo y seguía ganando dinero y compraba nuevamente nuevas acciones. Esto, unido a la sobreproducción, hay un exceso de producción de productos mayor que la capacidad de compra, empezó a ser un problema. Vemos aquí en este gráfico, por ejemplo, los precios de los alimentos. Los alimentos, vemos que el precio, en color rojo, vemos aquí está el gráfico lineal, vemos como el precio, hay un momento en el que empieza a bajar levemente el precio, aunque en realidad es una bajada bastante importante, y en cambio los stocks, o sea, todo eso que lo tenemos almacenado, que lo tienen almacenado en los comercios y en los almacenes, no se vende. Van aumentando los stocks. ¿Esto qué provoca? Que cada vez baje más el precio. Eso es un anuncio de lo que va a ser luego lo que puede ser una grave crisis, ¿vale? Pasamos a la página siguiente, la de al lado, y vamos a ver precisamente el crash bursátil del 29. El 24 de octubre de 1929 se conoce como el Jueves Negro. Una gran cantidad de acciones comenzó a bajar la cotización de las acciones, la gente entró en pánico y una gran cantidad de acciones se pusieron a la venta de golpe.
Todo eso hizo que se desplomara el precio de las acciones. Parece que en aquella época no había ningún límite, no había ningún control de la bolsa y el Estado, por ejemplo, no podía parar de repente, como hoy en día que sí que puede, parar la cotización y parar la bolsa en sí. Entonces esto pues se fue derrumbando como un castillo de naipes. Lo que había crecido, como veis en este gráfico, de una manera brutal, como iba creciendo el precio de las acciones, en un momento determinado, catacroc, cae a plomo. Y no cae a plomo en un solo día, sino que va bajando durante semanas y semanas, meses y meses, y nadie hace nada. Es increíble, ¿no? Que nadie haga nada. El gobierno no hace nada. El gobierno estaba dirigido por Hoover, un republicano que creía en el libre mercado, en el liberalismo económico estricto, y pensaba que no había que intervenir, que el mercado se solucionaría, que todo se arreglaría por sí solo, ¿vale? Miles de inversores se arruinan, el pánico se extiende entre los ciudadanos, que acuden a los bancos a retirar el dinero. Muchos bancos cierran por falta de fondos y por tanto mucha gente se produce lo que se llama un corralito, mucha gente va por su dinero y ya no está cerrado el banco. Gente que queda en la miseria y en la ruina total. Su puesto de trabajo ha desaparecido, su dinero se ha fumado, las acciones valen cero y bueno, la crisis fue bestial, fue una cosa apocalíptica, casi, ¿vale? Rápidamente la recesión se generalizó por todo el país y se llamó la Gran Depresión. Esto tuvo graves consecuencias a nivel mundial también, que lo veremos un poco más adelante. Esto se tradujo también en una grave crisis en Alemania, en Europa Occidental y en otras zonas del planeta, ¿vale? En Alemania afectó mucho y provocó una gran cantidad de paro. Y eso llevó también a que un señor llamado Adolf Hitler consiguiera cada vez más votos, porque sabéis que en estas circunstancias los populismos, el populismo de extrema derecha, el nacionalismo exacerbado, pues atrae mucho a la gente porque le ofrecen soluciones sencillas. Si hay una grave crisis económica, ¿de quién es la culpa? De los judíos, en el caso de Hitler. En el caso de Estados Unidos también hubo movimientos un poco antisemitas, pero tenían una democracia muy consolidada y lo que pasó es que hubo unas elecciones, ¿vale?, que cambiaron al gobierno y el gobierno lo tomó Franklin Delano Roosevelt. Precisamente, bueno, ahora os voy a poner unas imágenes aquí, perdón. A ver si va, a ver si se carga la pantalla. Vale, aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí tenemos imágenes de... Perdón, que tengo que darle aquí a OK, un momento. Sí, para poder ver esta página. Bien, en esta página se habla del crack del 29, ¿vale? Es de la BBC. Y bueno, ¿cómo ocurrió la peor crisis en la historia de Wall Street? Wall Street, sabéis que es donde se encuentra la bolsa de Nueva York. Pues, fijaros, aquí hay imágenes de los brokers, la gente que se dedica al negocio de la compra y venta de acciones, ¿vale? Todo parecía ir muy bien, pero de repente se derrumbó todo, ¿vale? Esta era la década de la alegría, del Charleston, del optimismo. Los años 20 parecía que era un despiporre, ¿no?, por decirlo así. La gente, no toda, pero mucha gente podía acceder a los electrodomésticos, podía comprar un coche, podía tener una casa e incluso comprar una segunda residencia. Todo eso se esfumó de la noche a la mañana, ¿vale? Aquí tenemos la noticia del crash, ¿vale? Fue el mayor cataclismo bursátil de la historia y eso provocó lo que vemos aquí, hombres desempleados haciendo cola frente a un comedor comunitario en Nueva York durante la Gran Depresión. Miles y miles, millones de personas quedaron en la indigencia, en la miseria total y absoluta. El gobierno no hacía nada. Lo único que, bueno, entonces llega las elecciones y bueno, en el año 1932 Hoover será destituido. ¿Quién gana las elecciones? Franklin Delano Roosevelt. Aquí vemos que saca un 57,4% del voto. Roosevelt era demócrata. Al contrario que lo que pasó en Alemania, que triunfó un fanático como Adolf Hitler, culpando a los judíos de todo el problema, cuando el problema realmente era una crisis internacional a nivel mundial y otras causas que veremos más adelante. En el caso de Estados Unidos se hizo pues darle el poder al Partido Demócrata, a Roosevelt. Aquí vemos, por ejemplo, cómo Roosevelt, que por cierto era minusválido
iba en un coche, la campaña, y se decía que se le pedía, elimina la fila para recibir ayuda social, vota Roosevelt. Prometía acabar con la crisis económica, ¿vale? Bueno, pues toma posesión del gobierno y comienza a hacer reformas importantes en las que el Estado participará, el Estado intervendrá, dará ayudas económicas a la gente desfavorecida, creará industrias el propio Estado, nacionalizará algunas empresas que no funcionaban. Y bueno, aunque fue muy debatido, aquí tenemos a Roosevelt, es el presidente, digamos, más importante que ha tenido Estados Unidos seguramente en todo el siglo XX y lo que llevamos de XXI, ¿vale? Aparte de que venció en la guerra a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ahora vamos a ver este punto. El crack ya lo hemos visto, está claro cómo se hundió la economía americana y la solución fue el New Deal. Aquí lo tenemos. New Deal, que significa nuevo acuerdo. Bueno, esto lo puso en marcha Roosevelt y suponía, escándalo mayúsculo en Estados Unidos, que el Estado iba a intervenir en la economía. Eso era un mantra prohibidísimo. O sea, en Estados Unidos el Estado no, lo importante es el individuo y el Estado no vamos a ser como los comunistas, que interviene el Estado y el Estado controla todas las empresas. Bueno, pues Roosevelt, ni corto ni perezoso, intervino. ¿Veis aquí? En primer lugar, ayuda a las empresas privadas en dificultades, dando subvenciones, creando empresas públicas en sectores sin incentivos para la inversión privada, destruyendo los stocks, o sea, llegaban a un sitio y si había allí acumulado un montón de stocks, los quemaban, los destruían. De esta manera conseguían que los precios aumentaran un poco, estimular un poco la demanda y, que la oferta bajara y así aumentaran un poco los precios. El Estado también establece un control sobre los bancos, ya no pueden hacer lo que quieran, sino que van a ser vigilados sus depósitos, obligándoles a facilitar préstamos con bajos intereses. Y finalmente a nivel social hizo también una labor importante, el New Deal, por cierto, que no lo he dicho antes, basado en el economista Keynes, ¿vale? Hoy día se está hablando de llevar a cabo una serie de medidas para paliar la crisis actual que está empezando y que va a venir, y que algunos auguran que va a ser tan grave o más que esta que os estoy contando ahora. Y se habla de keynesianismo, se habla de la teoría de Keynes, o sea, que el Estado meta el dinero en la economía, que cree industria. Bueno, a nivel social, Roosevelt lo que hace es, para luchar contra el paro, promueve un gran plan de obras públicas para dar trabajo a los desempleados. Incentiva también que se aumenten los salarios y reduce la jornada laboral a 40 horas. A pesar de todas estas medidas, no fue fácil acabar con la crisis. Tenemos una lenta recuperación, se tardaron muchos años, aunque es verdad que Roosevelt fue elegido, ha sido el único presidente elegido 4 veces, y a partir de Roosevelt ya se cambió la forma de elección y solamente se pueden presentar a 2 mandatos, ¿vale? Pero, por ejemplo, es muy interesante esta foto que tenemos aquí. Vamos a analizar esta foto. Esta foto, un hombre, pues es lo que se llama un hombre cartel, un hombre con un cartel, vemos, y pone, no se ve muy bien, pero vamos, hablo 3 idiomas, tuve 3 trabajos, hablo 3 idiomas, estoy 3 años parado, tengo 3 hijos y trabajaría 3 meses y llevo sin trabajar 3 meses, pero solo quiero un trabajo. La gente estaba absolutamente desesperada, ¿vale? Bueno, pues aquí se acabaría un poco la explicación de lo que fue el crash de la bolsa de Nueva York, la gran recesión que afectó a todo el planeta, no hay que olvidarlo, y la salida de la recesión mediante el estímulo por parte de Roosevelt con el New Deal, ¿vale? De este punto no vamos a hacer ninguna actividad, simplemente quería daros la explicación, os lo leéis en casa, ¿vale? Y pasaremos luego al siguiente punto. Iremos avanzando porque lo que quiero es que veamos lo que ocurre para que el señor Hitler y el señor Mussolini lleguen al poder en Italia y en Alemania. Y esto dio lugar también luego al estallido de la Segunda Guerra Mundial y a hechos tan destacables como la Guerra Civil Española, que también lo vamos a ver todo mezclado. Luego mandaré algunas actividades y haremos algún trabajillo sobre el tema, pero lo importante es entender
todo lo que vamos viendo. Intentaré explicarlo así, ¿vale, chicos? Hasta la próxima. El